Buenas. ¿Se me oye? Buenas. Vamos a dar unos minutitos a que se conecte más gente después de los aplausos de todos los días. Tú no sabes lo nervioso que estoy. Yo, si es en grupos pequeños, no paro de hablar, pero como tenga que hablar ante muchas personas, me cuesta un montón. Bueno, creo que voy a empezar, ya hemos dado 5 minutitos. Lo primero, hablar un poco de mí. Supongo que algunos de los que me estáis viendo me conocerán más que de sobras, pero otros no tendrán ni idea de quién soy. Pues soy fotógrafo infantil, pero al mismo tiempo trabajo también como diseñador web. He hecho web para muchísimos fotógrafos en España sobre todo. Y bueno, esta charla quizás no es la charla más entretenida, pero desde mi punto de vista es una de las quizás más útiles para mejorar nuestro negocio. Lo primero que voy a hablar es la diferencia entre las redes sociales y nuestra propia página web. Hoy en día lo que es la presencia online no es algo opcional, es algo que realmente es obligatorio. Si queremos que nuestro negocio prospere, tenemos que tener visibilidad en la red, porque ahora mismo casi todos los negocios se están inclinando más a este tipo de soporte y el público lo demanda también así. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales. Como todos sabemos, las redes sociales no nos cobran. Por lo tanto, el precio es una de las principales ventajas que tiene. Podemos crearnos una cuenta en cualquier red social sin tener que pagar por tenerla. Luego no tenemos obligaciones. Si queremos publicar, podemos publicar. Si no queremos publicar, no hace falta que publiquemos. Y eso nos da pues la libertad de crearnos cuentas en Twitter, por ejemplo, para reservar nuestro nombre y no usarla, porque a lo mejor no nos beneficia en ese momento o no creemos que sea necesario. Lo que sí es cierto es que trabajar en una red social nos va a generar mucha interacción con los usuarios y eso lo que va a hacer es crear una cercanía, un contacto que en una página web no tendríamos, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de los directos, trabajando las stories diariamente, pues se crea una interacción instantánea que en una web no tendríamos tan fácilmente. Esa interacción lo que hace es que se cree también como una lealtad, fidelidad hacia nuestra marca. Si tenemos clientes que constantemente están viendo nuestras publicaciones en internet, pues en las redes sociales, pues vamos a crear eso, una cierta confianza que van a tener en nuestra marca. Por otro lado, la parte negativa es que no tenemos grandes herramientas para adaptar nuestra marca o nuestro branding en esas redes sociales. Es decir, a nosotros, por ejemplo, en Facebook nos van a permitir cambiar una foto de portada y poco más. No vamos a poder cambiar los colores, ni las fuentes, ni nada por el estilo. Nuestra marca se va a ver representada simplemente por esas imágenes que nos dejan colocar y poco más. Cuando hablo de desprotección, es, por ejemplo, cuando, no sé, a veces tenemos un cliente que no está satisfecho y de repente ese cliente le da por hablar con su primo, con su prima y entre todos nos ponen, pues, no sé, 3, 4, 5, 6 malas críticas en la web y lamentablemente no podemos hacer nada en Facebook, por ejemplo. Estamos, digamos, abiertos a que nos troleen, por así decirlo, y no podemos hacer nada por evitarlo.
Si queremos alcanzar cierta visibilidad, nos quita mucho tiempo. Eso sería otra de las desventajas. Tenemos que invertir casi a diario tiempo publicando, comentando, siendo social, porque realmente una red social lo que busca de nosotros es que nosotros creemos un grupo, no simplemente que lleguemos, publiquemos y pretendamos que nuestra publicidad sea un atractivo si no damos nada a cambio. Entonces eso requiere mucho tiempo. Luego, tampoco podemos controlar, es decir, si queremos, por ejemplo, publicar una historia y queremos añadir un enlace en nuestra web, no podemos, nos tenemos que ceñir a las normas que ellos nos ponen. Queremos, por ejemplo, a veces poner publicaciones, no sé, de desnudos fine art o incluso de embarazo, y muchas veces sufrimos de censura, cosa que la mayoría de los fotógrafos no entendemos, pero que ocurre con mucha asiduidad. Y luego, por último, tenemos cierta incertidumbre. Incertidumbre en el sentido de que, por ejemplo, hace unos 2 años recuerdo que la gente invertía muchísimo tiempo en Facebook y de repente Facebook cambió sus normas, cambió su política y las páginas de Facebook dejaron de ser atractivas porque no se mostraban a casi nadie. Solo la gente que solicitaba que se le mostrase nuestras publicaciones se mostraban, y como eso no era algo que hiciese mucha gente, al final publicar en Facebook quedó un poco relegado a segundo plano y nos hemos venido casi todos a Instagram. En cuanto a la página web, una de las grandes ventajas es que nos da credibilidad. Es decir, cuando encontramos una empresa, un negocio que al mismo tiempo tiene su red social y al mismo tiempo tiene su página web bien elaborada, pues nos da cierta credibilidad, seguridad para el cliente cuando entra y ve que tenemos una web bien cuidada. Tenemos control casi absoluto, es decir, podemos poner en la web lo que nos dé la gana. Y si tenemos un buen diseñador que nos ayude a tener todo tal como nos gusta en cuestión de diseño, casi las posibilidades podrían ser ilimitadas. Por supuesto que hay límites, pero es mucho más abierta a modificaciones de lo que serían las redes sociales. También nos abren muchas oportunidades de marketing. Habremos visto todos que a lo mejor buscamos calcetines de colores en Amazon y luego entramos en Facebook y nos aparecen calcetines de colores. O nos pasa con viajes, nos pasa con ropa, con lo que sea, ¿vale? Todo eso se puede hacer a través de una página web. Nosotros insertamos un código en la web y luego le decimos a Facebook que muestre publicidad a esas personas que han entrado, ¿vale? Entonces, nos va a ayudar a que nuestra estrategia de marketing sea mucho más efectiva. También en la web podemos informar al usuario, al visitante, a lo que sería nuestro futuro cliente, de todo lo relacionado a nuestros productos. Podemos añadir precios, podemos añadir descripciones, opiniones, podemos añadir todo tipo de respuestas a las posibles preguntas que les puedan surgir a las personas. Entonces, eso a la larga nos ahorra mucho tiempo de tener que estar respondiendo emails, respondiendo a solicitudes de mensajes que si tuviésemos solo una red social estarían constantemente bombardeándonos. Como puntos negativos, el primero es el mantenimiento. La mayoría de las webs, si hablamos por ejemplo de WordPress, requieren un mantenimiento bastante constante, porque bueno, cada vez que hay vulnerabilidades, pues sacan actualizaciones, siempre va a haber mejoras, siempre hay que estar en constante mantenimiento, haciendo copias de seguridad, cosa que la mayoría de los que tienen web no lo hacen, me consta por experiencia. Luego no es gratis, tendremos que pagar pues por un dominio, un hosting, y eso pues si queremos un hosting de calidad pues tampoco es algo que sea muy barato. Y luego requiere de esfuerzo, es decir, tener una web, yo no recomiendo que sea crear la web y dejarla tal cual, sino siempre intentar que el contenido que se muestra en la web sea un contenido activo, que sea un contenido que vaya cambiando con el tiempo. De esa manera Google nos va a dar cierta relevancia en comparación con la que le daría a una página que lleve 2 años sin modificarse. Entonces, para crear ese contenido de calidad necesitamos invertir tiempo, invertir esfuerzo en buscar un contenido que sea realmente de valor para el usuario. Y bueno, ese sería quizás uno de los puntos que a la gente más le cuesta, por ejemplo, cuando hablamos de tener un blog en la web,
casi todos me dicen que no quieren blog y que no son capaces, que no tienen tiempo, cuando después ves que en las redes sociales, al ser una respuesta más directa, invierten mucho más tiempo de lo que requeriría invertir en la web. Por ejemplo, yo vivo en los Países Bajos y, por ejemplo, si yo busco en Google fotógrafo de recién nacidos en la ciudad donde tengo yo mi estudio, pues aquí aparecen los tres tipos de resultados en los que yo considero que nos interesa aparecer. En primer lugar, tenemos el SEO local, que ayer Javier nos habló en una charla muy interesante sobre cómo mejorar nuestra presencia del SEO local en el Local Pack. Y después tenemos, como somos fotógrafos, pues nos interesa también aparecer en los resultados de las imágenes de Google. Y por último, en los resultados consideraremos orgánicos normales de búsqueda, que sería trabajando el SEO de contenido. Ayer, por suerte, Javier habló del SEO local, que yo no trataré hoy, y me encargaré un poquito de hablar del SEO de las imágenes y el SEO de contenido para mejorar nuestra presencia. En este caso, por ejemplo, si buscase fotógrafo de recién nacidos en mi ciudad, pues aparecería yo en los tres resultados. Tenemos ahí la dirección de mi estudio, tenemos imágenes que he hecho yo y que están ahí en Google, y luego el primer y segundo resultado de la búsqueda van a ser también de mi página. Ayer me estaba preguntando una persona si merece la pena trabajar el SEO a día de hoy. En este caso, este esquema representa el comportamiento de los usuarios tras realizar una búsqueda. Esto es de principios del año pasado. Por ejemplo, en Grif vemos el porcentaje de usuarios que tras hacer una búsqueda no hace clic en ninguno de los resultados, ¿vale? Uno se preguntará por qué va a buscar algo si después no hace clic. Y eso viene de una tendencia de Google de mostrar resultados fuera de las webs. Google va a coger la información de nuestras webs y lo va a mostrar por separado. Por ejemplo, si a ti te da por buscar qué edad tiene Fernando Alonso, Google no te va a mostrar una página donde se diga qué edad tiene Fernando Alonso, porque lo primero que te va a mostrar es la edad de Fernando Alonso y la página de la que las trajo. Pero si tú solo estás buscando eso, te vas y ya no necesitas buscar más, ¿vale? Luego tenemos en el azul clarito, sería la gente, el porcentaje de personas que pincha en los resultados orgánicos, serían los resultados de la primera página en este caso, por ejemplo. Y luego de pago sería tan solo el trocito ese que se ve en azul oscuro, ¿vale? Realmente AdWords, que sería la pasarela la plataforma de anuncios de Google, es muy práctica, funciona bien por la cantidad, por el volumen de búsqueda que hay, pero realmente el porcentaje de clics que se llevan los anuncios es muy bajo en comparación con los resultados que se llevan las páginas que han trabajado bien el SEO, ¿vale? En el fucsia lo que nos va a mostrar es los clics que se llevan, por ejemplo, el apartado del local pack o el de las imágenes que teníamos debajo, que serían no saldríamos de Google para encontrar lo que estábamos buscando. Este, por ejemplo, es la tendencia a finales del año pasado. Es decir, a medida que pasa el tiempo, parece que Google se va haciendo más inteligente y ya es capaz de mostrar los resultados de la búsqueda que tiene el usuario sin necesidad de mostrar o de llevarles a nuestras páginas, ¿vale? Pero si seguimos viendo, el porcentaje de clics en los resultados orgánicos es muy alto. Aquí, por ejemplo, lo que se muestra es la diferencia entre los clics que se llevan los resultados de la primera página, que serían los 10 primeros, al resto de páginas, ¿vale? Había, no sé si un chiste que decía que el mejor sitio para esconder un cuerpo era en la segunda página de Google porque nadie busca. Y es verdad, la mayoría de las veces en las búsquedas que hacemos en la primera página, dentro de los primeros resultados, siempre vamos a encontrar lo que estamos buscando y no salimos de ahí. Por eso es importante no conformarnos con aparecer en la tercera o la segunda página y tratar siempre de aparecer en la primera. Ese sería para nosotros quizás nuestro primer paso, nuestra primera meta, llegar a la primera página y luego ir subiendo escalones dentro de la primera página.
Cuando hablamos de SEO para imágenes, a mí me gusta hacer hincapié en 4 o 5 detalles. El primero es en el nombre de los archivos. El nombre de los archivos es la foto tal cual la tenemos en nuestro ordenador antes de subirla, ¿vale? A mí siempre me gusta recomendar que si es una fotografía, por ejemplo, de una sesión de embarazo, tenemos que decir lo que está en la fotografía y dónde ofrecemos ese servicio. Podemos optar por decir, por ejemplo, sesión de embarazo en Sevilla, o podemos decir fotógrafo de embarazo en Sevilla, aunque la foto no sea un fotógrafo, pero es el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Hay que tener en cuenta, o por lo menos a mí me gusta tener en cuenta ciertos detalles, y es que en los nombres de archivos tratar siempre de usar minúsculas, evitar el D, el A y lo que son palabras cortas. En lugar de fotógrafo de embarazo podemos poner fotógrafo embarazo, no poner espacios, usar guiones, omitir, por ejemplo, las tildes, las diéresis, las ñes. No es que no estén permitidas, porque probablemente podremos poner en un archivo nombres con tildes y con diéresis y no pasa nada. Lo que pasa es que sí he visto que hay algunos dispositivos, sobre todo de iPhone, que no muestran esas imágenes por tener esos caracteres no ingleses. Entonces, para evitar ese tipo de problemas técnicos que podamos tener con esas imágenes, lo mejor es no ponerlo. Luego tenemos los metadatos. Dentro de los metadatos habría que hacer hincapié en el título y el texto alternativo. Entonces, si, por ejemplo, yo no sé en otras plataformas como puede ser Squarespace o Wix o Arcadina, por ejemplo, pero en WordPress, cuando tú creas o subes una imagen y la seleccionas, vas a tener campos donde tú puedes poner el título y el texto alternativo. Lo mismo, el texto alternativo es una de las cosas más importantes, tiene que ser muy descriptivo de lo que estamos observando en esa imagen, que aunque Google sea capaz de reconocer lo que tenemos ahí, no lo va a hacer por temas de privacidad. Y el título lo mismo. Tenemos que intentar que el título, el texto alternativo sean lo más concretos posible y sean, digamos, una referencia de, bueno, el reflejo de lo que estamos viendo en esa imagen. Luego el tema de las dimensiones es otra cosa importante. Muchas veces me meto en páginas hechas de fotógrafos donde se ven 4 imágenes a lo mejor en línea. Y bueno, imaginamos que esa web tiene 1000 píxeles de ancho, o sea que si tenemos 4 imágenes, cada imagen ocuparía 250 píxeles. Sin embargo, esas imágenes a lo mejor están subidas a 7000 píxeles de largo. ¿Por qué? Las sacan de la cámara y directamente desde Photoshop la guardan y la mandan a la web. ¿Qué ocurre? Que una imagen con un tamaño tan grande puede estar ocupando 2-3 megabytes, ¿vale? Y nosotros tenemos que intentar que esa fotografía sea lo más pequeña posible para que la carga de la página sea lo más rápida posible. A Google lo que le interesa es que la experiencia de usuario sea la mejor posible, ¿vale? Cuando hablamos de SEO, realmente lo que tenemos que hacer es mejorar la experiencia de usuario. Tenemos casi que olvidarnos de Google, porque Google lo único que está haciendo es pensando en el usuario. En relación a eso, tenemos el peso, es decir, podemos tener 2 imágenes de 250 píxeles de largo y una pesar 500K y la otra 105, ¿vale? Entonces, existen aplicaciones que podemos instalar en la web, por ejemplo, como SourcePixel o, no sé, hay varias, Imagly creo que se llama la otra. O podemos utilizar, si no queremos pagar por ese tipo de aplicaciones, podemos utilizar páginas como Optimizilla, creo que se llama, no recuerdo bien, que subimos las fotografías tal cual las tenemos nosotros y después podemos descargarnos un zip con las imágenes ya comprimidas. Existen aplicaciones de escritorio como puede ser JPG Mini, ¿vale? Pero yo no la recomiendo porque JPG Mini está más pensada para fotografía que se va a enviar al laboratorio. Es una compresión sin pérdida de calidad. Y nosotros necesitamos que para la web se pierda un poquito de calidad para ganar nosotros en reducción de tamaño, ¿vale? Y luego otra cosa importante es añadir nuestras fotografías al sitemap. El sitemap no es más que un archivo que está en nuestra web, que se puede crear con infinidad de programas. Si estamos en WordPress podemos instalar muchísimos plugins que nos generan el sitemap. Y lo que va a hacer es decirle a Google
el contenido que hay en nuestra web, nos va a hacer un mapa de nuestro sitio, es decir, nos va a decir qué páginas hay, qué categorías hay y por supuesto, en este caso, si añadimos las imágenes, cuáles son las imágenes que contiene nuestra web. Eso nos va a servir para que esas imágenes se indexen y nos aparezcan en los resultados de búsqueda cuando alguien busca, por ejemplo, fotografía de embarazo en el apartado de imágenes de Google. Para hablar del SEO para contenido, que sería sobre todo lo que es el texto que nosotros vamos a incluir en nuestra web, tenemos que conocer nuestro target, tenemos que conocer el usuario que va a leer ese texto. Si hablamos de una mujer embarazada o de una pareja que se va a casar dentro de poco, tenemos que, a medida que vamos trabajando por ejemplo, en el caso de parejas que se van a casar, a medida que vamos trabajando con parejas, sabemos cuáles son sus miedos, sabemos cuáles son cuáles son sus necesidades. Y entonces, cada vez la experiencia nos va a dar muchísima más información que nosotros podemos utilizar en nuestra web a la hora de dirigirnos a ellos. Hablar siempre desde la cercanía va a hacer que sea muy fácil llegar hasta ellos si lo comparamos con un texto frío y que sea solo hablando el aspecto profesional. Entonces, siempre que hagamos hincapié un poco en esas emociones que ellos están sintiendo y de la ayuda que nosotros podemos ofrecerles en esos momentos, pues mucho mejor. Las palabras clave son muy importantes. Después voy a explicar un poquito cómo elegir las palabras clave, ¿vale? Hay que saber elegirlas, no siempre hay que ir a lo más evidente. Si nos vamos, por ejemplo, a fotógrafo de recién nacido, es una palabra clave que todos queremos, ¿vale? Pero al final, como todos la queremos, solo la van a alcanzar unos pocos y nos vamos a quedar casi siempre fuera en la partida. Pues lo que dije antes, el contenido tiene que ser contenido de calidad. Tenemos que, si vamos a escribir sobre un tema, no solo exponer nuestra idea, sino también ver la idea que ofrecen otras webs, ya no solo de la competencia, sino del tema que vamos a tratar, informarnos, hacer un buen resumen de todo lo que podemos ofrecer a nuestros clientes y escribir ese contenido en la web. Luego, muchas veces la gente piensa cuando está escribiendo textos para la web, por ejemplo, tenemos los encabezados, el H1, el H2, el H3, que esos encabezados son simplemente visuales y no es así. En este caso tenemos que tener en cuenta que en cada página debe haber solo un H1 y ya después podemos poner todos los subtítulos que queramos, pero no podemos dejar la página sin un título, ¿vale? Sin un encabezado H1, ni tampoco poner dos, porque no tiene sentido que en una página haya dos títulos, ¿vale? Entonces, ir haciendo una estructura siempre que podamos, que a lo mejor por los temas que tratamos nosotros no es tan fácil, pero siempre que podamos mantener esa estructura de H1, luego H2, luego H3, dentro de los H3, H4, y luego volvemos al H3 y vamos haciendo esa estructura. Ese texto que nosotros escribamos tenemos que acompañarlo de imágenes, ¿vale? Porque las imágenes hacen que Google considere que el texto está enriquecido, ¿vale? Esas imágenes, pues si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cómo elegir, por ejemplo, una ubicación para celebrar nuestra boda, ¿vale? Esas imágenes tendrán que tener lo que hablábamos antes, un nombre de archivo, un texto y un título, un texto alternativo y un título que tenga que ver con ese tema que estamos tratando nosotros. Hay que escribir, como decía antes, de forma natural. No hay que poner soy fotógrafo de boda en Sevilla y desde que trabajo de fotógrafo de boda en Sevilla me encanta trabajar de fotógrafo en Sevilla, que muchas veces he entrado en páginas que se nombra Sevilla más que en la página del Ayuntamiento de Sevilla. Entonces tampoco es plan de abusar de las palabras claves. Hay que, por supuesto, nombrarlas, pero tampoco hay que abusar. Es decir, hay que tener claro que estamos hablando con personas, que no nos estamos dirigiendo a Google, que nos estamos dirigiendo a las personas que están leyendo, y en lugar de decir fotógrafo de bodas en Sevilla, lo que podemos hacer es nombrar Sevilla de alguna otra manera, ¿vale? Y hablar de bodas y hablar de fotógrafos sin necesidad de que sea fotógrafo de bodas en Sevilla, ¿vale? Intentar que sea lo más natural posible. Es importante también añadir enlaces a páginas externas que tengan importancia con el tema que estamos hablando, pero también a páginas dentro de nuestra web, ¿vale? Es decir, si bien cuando alguien en otra web nos
nos nombra y nos crea un enlace que se dirige a nuestra web, esa página nos está dando importancia a la nuestra, ¿vale? Al mismo tiempo, dentro de nuestra web, si creamos un post, por ejemplo, una entrada del blog que hable sobre fotografía de embarazo, lo ideal sería que desde ahí se enlazase a la página de fotografía de embarazo. Y nunca enlazar, por ejemplo, si quieres ver más fotos de embarazo, pincha aquí y enlazar la palabra aquí. Lo que tenemos que enlazar es la palabra fotografía de embarazo o fotógrafo de embarazo o sesiones de embarazo. Es decir, el texto ancla, que es el texto que nosotros seleccionamos para hacer el enlace, tiene que ser también descriptivo con lo que se va a encontrar en la página de destino de ese enlace. También podemos usar negritas para remarcar cuáles son los textos o las palabras o las frases más importantes de nuestro texto. Y en último lugar, lo que decía, si tenemos que elegir entre agradar a Google y agradar a los usuarios, debemos preocuparnos por los usuarios siempre, ¿vale? Sería, digamos, la manera de que tenemos de centrarnos en cómo escribir el texto. ¿Cómo elegir las palabras clave? Bueno, lo que decía antes, si por ejemplo yo soy fotógrafo de recién nacidos y quiero aparecer el primero en las búsquedas de fotógrafo de recién nacidos, ¿vale? El problema es que esa tarta se reparte entre cientos de personas, ¿vale? Y cuando te llegue tu turno te vas a quedar sin nada, no te va a dejar ni las migas, ¿vale? Entonces, quizá conviene más centrarnos en palabras de las que se llaman de cola larga. Son palabras claves que son más largas porque muy poca gente las usa, pero al mismo tiempo hay muy pocos fotógrafos, empresas en este caso, que peleen por ellas. Por ejemplo, si yo trabajo en mi estudio con luz natural, yo podría intentar crear entradas que hablen sobre fotógrafo de recién nacido con luz natural, ¿vale? Habrá muy pocos padres que busquen con luz natural, pero si hay 20 búsquedas al mes y no tenemos competencia, nos vamos a llevar los 20 resultados. A lo mejor aparecemos en los 20 resultados en el primer puesto y vamos a garantizarnos 20 visitas que de la otra manera no vamos a tener. Entonces siempre conviene optar por empezar por palabras clave de cola larga. Con el tiempo Google se va dando cuenta de que nosotros tenemos muchas palabras claves de cola larga indexadas y nos va a dar un poquito más, un empujoncito en esas otras palabras claves que son un poco más difíciles. ¿Cómo encontrar esas palabras de cola larga, esas palabras clave? Pues en AdWords, que es la plataforma de anuncios de Google, si nosotros nos damos de alta, creamos un anuncio y lo pausamos, simplemente lo creamos para tener una cuenta y que Google entienda que tenemos un anuncio, aunque lo hayamos pausado, nos va a dejar usar una herramienta que es el planificador de palabras clave. Si no creásemos ese anuncio, los resultados van a ser con rangos muy, muy amplios y no vamos a tener mucha idea de realmente el número de búsquedas que tienen esas palabras. Entonces podemos, por ejemplo, añadir la página web de nuestra competencia, si nuestra web es nueva, y nos va a decir qué palabras clave, para qué palabras claves está indexada esa web, ¿vale? Entonces, lo bueno es que podemos ver el número de búsquedas y la competencia que tiene, es decir, cuán fácil va a ser rankear para esa palabra clave o para las otras. Entonces lo que nos interesa es ir a palabras claves que no sean muy competidas y que tengan un número de búsqueda tampoco muy alto, pero que sea aceptable. Existen herramientas como Answer the Public que lo que nos va a dar cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos fotógrafo de bodas, nos va a decir, pues nos va a poner pues infinidad de opciones sobre dónde conseguir fotógrafo, para qué, no sé, cómo formarnos como fotógrafo. Nos va a buscar muchísimas opciones, muchísimas alternativas de palabra de cola larga, pero la diferencia es que en AdWords nos va a decir el número de búsquedas que hay. Entonces convendría usar por ejemplo esa aplicación para que nos dé las palabras y luego en AdWords buscamos a ver el volumen de búsqueda y la competencia que tiene. Con Uber2Get podemos hacer lo mismo, podemos utilizar esa herramienta y nos va a decir un poco lo mismo. Vamos a ver el número de búsquedas que tienen y si nos merece la pena, dependiendo de la competencia que tenga, luchar por esas palabras o no. El CTR es, digamos, el número de clics, el ratio de clics que tienen
bueno, el resultado de nuestra página, ¿vale? En relación al número de veces que aparece. Si después en 100 búsquedas aparece en nuestra web y clican 2 veces, vamos a tener un 2% de CTR, ¿vale? Entonces, vamos a ver, digamos, cómo podemos mejorar ese CTR. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, imaginemos que estamos en el 8º lugar y hacemos cuando aparece nuestro resultado, lo hacemos más atractivo que el de la competencia que está por encima. Si nos llevamos más clic nosotros que, por ejemplo, el que está en 7º lugar, pues Google con el tiempo nos va a subir a nosotros y va a bajar al otro. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar mejorar ese CTR, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en WordPress existe una herramienta como puede ser Yoast SEO, hay muchísimas, pero esta es muy sencilla, con la que podemos, por ejemplo, cambiar el título. Nos va a decir si el título es lo suficientemente largo o si se nos va a quedar muy corto. Nos va a ayudar a que decidamos qué título poner en ese resultado de búsqueda, ¿vale? Podemos también elegir o cambiar la URL. La URL conviene que sea muy descriptiva también, que contenga las palabras claves, pero no hacerla muy larga. Entre más larga, peor es. Entonces, intentar acortar, algo parecido al título, pero intentando acortarla lo máximo posible. Y la descripción, pues también tenemos un cuadro que nos va a permitir escribir una descripción y que nos va a avisar si tenemos poco o mucho texto, porque si ponemos mucho se nos va a cortar y no va a quedar bien. Y en esa descripción yo aconsejo siempre también poner como una llamada a la acción, invitar al que está leyendo a que entre a tu página, ¿vale? En la siguiente imagen podemos ver cómo también el uso de emojis e iconos, ¿vale? No la tengo aquí, ¿vale? Después la miro a ver si la tengo. Nos ayuda también a que destaque nuestra página en relación a las otras, ¿vale? Es importante, si vamos a trabajar el SEO, ¿vale?, que midamos. Es decir, no podemos saber si estamos mejorando si no somos capaces de medirlo. Entonces, lo que no vamos a hacer es entrar todos los días a mirar en qué posición estamos. Es decir, hoy entro, mañana entro, pasado entro. No. La mayoría de las veces, si lo hacemos desde el navegador normal, vamos a aparecer arriba, porque Google ya sabe que eres tú, que te estás buscando y es muy fácil aparecer arriba por el tema de las cookies y demás. Entonces, no es la mejor manera. Entonces, yo recomiendo una herramienta que se llama SEMrush, que aunque es una herramienta de pago, ¿vale?, nos va a permitir crearnos una cuenta gratuita y esa cuenta gratuita nos va a permitir, pues, agregar 10 palabras clave y 10 páginas de la competencia, creo que es. Creamos un proyecto y dentro de ese proyecto le decimos que creamos, por ejemplo, para España, en esta comunidad autónoma, y ponemos las palabras clave y ponemos la competencia. Y entonces nos va a mostrar cada día en qué posición estamos para cada una de esas palabras clave, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando a mí me encargan hacer un trabajo en una web que ya está, el cliente ya tiene una web pero quiere cambiarla, yo, por ejemplo, esa web prefiero mantenerla online y yo trabajar, por ejemplo, en mi casa, en local, que la web no esté publicada, la nueva, la que yo estoy trabajando. Pero desde el momento que me lo encargan, activo el seguimiento, ¿vale? Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, ahí tengo una web de un cliente que hasta el momento en que yo hice el cambio y puse la web nueva, podemos ver que no subía en lo que es la visibilidad hasta el momento en que empezó a subir. La subida es muy poca porque lleva apenas una semana, pero ya se nota como el haber trabajado un poquito más esas imágenes, esos textos y sobre todo el rendimiento de la web hace que mejore su visibilidad. Luego tenemos, por ejemplo, herramientas como GTmetrix, ¿vale?, que esto ya es un poquito más técnico y nos va a servir sobre todo porque, por ejemplo, como le decía antes, las imágenes nosotros las ponemos en la web y no sabemos qué tamaño tienen. No sabemos si se está mostrando a 300 píxeles o se está mostrando a 500 o a 1000. Entonces, con páginas como esta, si nosotros ponemos ahí la URL de nuestra web, nos va a decir en qué falla técnicamente, ¿vale? Y uno de los apartados será el de las imágenes. Y nos va a decir, por ejemplo, esta imagen que se muestra en la web a 250 píxeles tiene un tamaño de 1000. Entonces, simplemente vemos qué imagen es, luego vamos a nuestra web y la volvemos a subir a 250, ¿vale? Entonces, con páginas como esta nos van a, digamos, nos van a dejar claro los tiempos de carga,
cuántas peticiones se hacen, el tamaño de la web, ¿vale? El problema que tenemos los fotógrafos es que lo peor de una web, o lo que hace que se ralentice, son las imágenes, y el problema es que vendemos imágenes, entonces no nos queda otra que tener imágenes en nuestra web, y eso hace que el peso en comparación con otras webs, por ejemplo la web de un abogado, sea muchísimo mayor, no el peso de nuestras imágenes, que el de otras webs, ¿vale? Entonces tenemos que intentar técnicamente que la velocidad de carga sea lo más rápido posible. Eso, ¿cómo lo conseguimos? Pues en este caso, por ejemplo, he puesto otros aspectos. Por ejemplo, el hosting es muy importante. Elegir un hosting de calidad nos va a dar, pues, tiempos de carga mucho más cortos, ¿vale? Luego también, para evitar penalizaciones, tenemos que evitar contenido duplicado, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos con WordPress, he visto que, por ejemplo, creas un post sobre embarazo y le pones etiquetas, ¿vale? WordPress no es Instagram, no hay que poner hashtags. Si pones, por ejemplo, etiquetas de fotografía de embarazo, fotografía de maternidad, fotos de embarazadas, al final estás creando por cada etiqueta una página. Y esa página es exactamente igual a la otra página que se crea con la otra etiqueta. Entonces al final vas a tener muchas páginas que se han creado a tus espaldas, que tú no sabes que se han creado, que tienen el mismo contenido, ¿vale? Eso a la larga Google lo penaliza, ¿vale? Entonces es conveniente que las etiquetas, por ejemplo, en WordPress no se utilicen. Ya hablé del hosting. Luego tenemos el certificado SSL, es decir, es importantísimo que nuestras webs hoy por hoy cuente con un certificado, porque Google ahora mismo ya está mostrando en su navegador que una página no es segura, y si tú entras a una página y ya te dice que no es segura, te da una sensación como de ¿qué hago aquí?, ¿no? Es decir, ya Google me está diciendo que no es seguro, pues no da fiabilidad, ¿vale? Muy importante tener en cuenta la versión móvil, es decir, no vale con que achiquemos todo, porque muchas veces veo páginas que son exactamente igual en la versión de escritorio que la versión de móvil, y aunque tú seas capaz de leerlo, Google no lo entiende así, ¿vale? Tenemos que adaptar la web a la versión móvil, la versión tablet, que aunque haya muy poca gente que navegue con la tablet, sigue habiendo gente que lo hace, y la versión escritorio. Lo que había dicho antes, el sitemap, por ejemplo, con Yoast SEO se puede crear un sitemap muy sencillo. Es importante que lo tengamos y nos demos, por ejemplo, de alta en el Search Console, que el Search Console de Google es, digamos, como el panel de control de nuestra web, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahí es subir el sitemap, decirle, por ejemplo, a Google, mira, esta es la estructura que tiene mi web, cada vez que la vayas a indexar, tenlo en cuenta, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos. Revisar los enlaces muertos. Muchas veces, por ejemplo, enlazamos a la página de otro compañero o de, no sé, una empresa. Esa empresa cierra, la página la quitan y tenemos un enlace que lleva a un sitio, a un error 404 que no existe. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de errores y tratar de minimizarlo lo máximo posible. Cuando trabajamos con WordPress, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en que hay que elegir bien el tema, porque muchas veces los temas más bonitos son los que solo se han preocupado muchas veces solo del diseño, y me he encontrado temas que incluyen, yo que sé, 3, 4 o 5 H1 en la página de inicio, y luego es un lío poder cambiar eso, ¿vale? Trabajar con temas que solo se fijan en el diseño, al final es como tirarte piedras sobre tu propio tejado. Entonces yo soy más partidario de trabajar con un tema en blanco y hacer el diseño sobre él, ¿vale? Luego tenemos la posibilidad de añadir un plugin de caché, ¿vale? El plugin de caché lo que va a hacer es todo el contenido de nuestra web es dinámico, está, digamos, en el momento que entramos en la web lo va a rescatar de muchos sitios diferentes, y lo que hace la caché es como hacer una foto y nos muestra esa foto, ¿vale? Entonces la carga es mucho más rápida. Lo que ocurre con estos plugins es que hay que andarse con mucho cuidado porque suelen producir muchísimos problemas en las webs, ¿vale? Es decir, muchas veces si no están bien configurados, pues nos rompe el diseño, funcionalidades dejan de funcionar, valga la redundancia, y hay que andarse con cuidado. Una vez que lo tengamos, hacerle pues una revisión a nuestra web en las siguientes semanas para ver que funciona bien. Luego, si eres, por ejemplo, no sé, imagínate que eres fotógrafo y eres formador en todo el mundo, pues te conviene instalar también una CDN. La CDN lo que hace es hacer copias de tu web en todos los continentes, ¿vale? Por ejemplo, si tú eres un fotógrafo que vive en Nueva York y tienes clientes en Italia,
pues lo que te interesa es que hay una copia de tu web en un servidor cerca de Italia, porque cuando entren desde allí la carga va a ser mucho más rápida que si tienen que leer toda la información que está en tu servidor en Estados Unidos, ¿vale? Voy a hacer un sorteo de un vale de 500 euros de descuento para todos aquellos que quieran hacer su web. Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, en esta cuenta, y entrar a mi web y suscribirse a mi newsletter. No sé cuándo lo haré, supongo que lo haré la semana que viene o dentro de 2 semanas, no estoy seguro. Pues nada, en principio esto es todo. He estado malillo estos días y no he podido medir los tiempos, quizás lo he ido muy rápido, pero podemos seguir en el apartado de preguntas para solventar cualquier duda que tenga. Muchas gracias y espero que les haya interesado la charla. A ver qué me dice. Bueno, creo que voy a cortar ahora y entro con el apartado de preguntas y ya empezamos, ¿vale? Para no tener que cortar después a media. Un segundo. Hola de nuevo. Hey. Ya, me alegro de que les haya gustado porque he estado temblando por dentro que no saben ustedes. Vale, mira, Nuri, si tienes WordPress, ¿vale? Existe un plugin que se llama Broken Links, que lo instalas y él cada cierto tiempo va a hacerte un análisis de toda la web y va a buscarte los enlaces muertos que tengas en la web y te manda un email y tú directamente vas a esa página y lo corriges. Puedes directamente quitar el enlace o añadir un enlace nuevo si sabes cuál es la dirección nueva y ya está. Te va a buscar tanto los internos como los que tengas hacia páginas de fuera. Mira, en la herramienta para que Google indexe el sitemap, Search Console, ¿vale? Búscalo así directamente, es una herramienta propia de Google, ¿vale? Es lo mínimo que debes tener una vez que te creas una web, porque a través de ahí vas a ver, por ejemplo, dentro de los resultados de búsqueda, a través de qué búsquedas entran a tu página, si tuvieses, por ejemplo, que si haces modificaciones en tu web, puedes adelantar la indexación, solicitar a Google que indexe tu página en determinado momento y es mucho más rápido que esperar a que Google entre dentro de tu web, ¿vale? ¿Cómo activar el certificado SSL? Pues la gran mayoría de hosting lo ofrecen de forma gratuita. Infórmate con tu hosting y si tiene cPanel o tiene DirectAdmin, pues hay un apartado que pone certificado SSL, entras, lo activas y poco más. Lo único que después de activarlo es muy posible que, digamos, toda la base de datos tenga todavía referencias hacia direcciones que no sean HTTPS, ¿vale? Entonces tendrías que instalar un plugin, ¿vale? Por ejemplo, el Search and Replace, creo que es uno. Y lo que va a hacer ese plugin es buscar dentro de tu base de datos, por ejemplo, si imagínate que tu página sea http://mipaginaWeb.com, ¿vale? Entonces le dices que busque eso y le dices que lo sustituya por HTTPS, que sería la diferencia entre una página que tiene certificado y una que no, ¿vale? Una vez instalado el certificado y que tú compruebes que realmente está instalado, le pasas ese plugin y ya está. Yo te aconsejo siempre que antes de hacer ese tipo de cosas, trabajar con la base de datos, que hagas una copia de seguridad de la web, ¿vale?
Si lo haces mal, te despistas con una barra, una letra, te puedes cargar la web, ¿vale? Pero no tiene por qué ser complicado ni arriesgado si lo haces bien y lo tienes en cuenta. No, no tengo cursos. Tengo ideas de montar los cursos, pero siempre me falta tiempo. Siempre estoy liado con cosas y todavía no lo he hecho. El SSL, el certificado, normalmente es gratuito. Puedes ir a una página que se llama Let's Encrypt y directamente allí lo puedes solicitar y lo instalas manualmente. Pero como ya digo, la mayoría de los proveedores de hosting ya te ofrecen el certificado de forma gratuita. No tienes que estar haciendo nada de forma manual, no merece la pena. A ver, poner un H2 en una página en la que no puse H1. A ver, no conviene que ninguna página no tenga H1. Todas las páginas deberían tener H1. Alternativas SEMrush más barata. A ver, ya te digo que en SEMrush, a pesar de ser una página de pago, ¿vale? Tiene su plan gratuito. Y en el plan gratuito, si bien no tienes muchas opciones, quizá tienes las suficientes para poder ir empezando. Yo también trabajo con SherpStats, pero claro, mi plan es de pago, no sé si tienen algún plan gratuito. La mejor forma de crearse un email profesional con un nombre que no contenga Gmail o Hotmail. Pues normalmente eso te lo ofrece tu hosting. Es decir, tú te compras un dominio y ese dominio, imaginemos, por ejemplo, que apuntamos a Wix, ¿vale? Pues dentro de Wix nos deberían dar la opción de crear ese email, ¿vale? Porque nosotros estamos mandando todo lo que tenga que ver con ese dominio a ese servidor y ese es el servidor que nos va a ofrecer la posibilidad de crearnos el correo. En el caso de que no sea así, pues hay alternativas, hay páginas que se dedican solo a eso. Son normalmente de pago, pero te ofrecen la posibilidad de que tú enlaces la parte que tiene que ver con el correo a sus servidores y a través de sus servidores trabajes el correo. Si tienes alguna pregunta más, si no, ya voy cortando. Siento que se haya quedado tan corto, pero me daba miedo de quedarme, de que se me hiciese muy largo. Voy a ver si hay alguna pregunta más atrás. Vídeos con autoplay, por ejemplo. A ver, a mí personalmente los vídeos con autoplay o páginas con música no me gustan. No me gustan. Ya veo que es irrumpir, es decir, yo estoy constantemente oyendo música, por ejemplo, ¿vale? Y mientras navego escucho música y entro en una web, me suena otra música o veo un vídeo y empieza eso, a mí, por ejemplo, como usuario, no me es cómodo, no me es agradable. Entonces, yo entendería que a ojos de Google, que lo que busca precisamente es que la experiencia de usuario sea la mejor posible, que, que claro, que pueda afectar negativamente. También es cierto que no es lo mismo un vídeo que se reproduzca con sonido a, por ejemplo, tener un slide donde de fondo tenemos un vídeo en movimiento sin sonido, ¿vale? Serían cosas totalmente diferentes. ¿A qué Mira, la fina fotografía dice, ¿qué opciones como fotógrafos debemos tener para controlar este servicio si lo subcontratas? No entiendo la pregunta, no sé a qué te refieres. Representativo, dice, te he preguntado un poco más atrás si es realmente representativo usar WordPress. ¿Representativo te refieres si es aconsejable? Dice, en cada foto hay que poner una etiqueta diferente. A ver,
es imposible si, por ejemplo, creas una galería con 40 fotos, que las 40 fotos sean todas diferentes, ¿vale? Pero si puedes, por ejemplo, si es fotografía de embarazo, puedes poner fotógrafo de embarazo, fotógrafo de maternidad, fotografía de embarazada, sesiones fotográficas de embarazada. Puedes ir buscando alternativas, sinónimos, no siempre. A ver, cuando pensemos en una palabra clave, no pensemos solo en la palabra clave tal cual la hemos escrito, sino también en todas las posibles todos los posibles sinónimos, todas las posibles frases que signifiquen lo mismo realmente, ¿vale? Entonces, convendría que no todas sean exactamente igual, ¿vale? Ir variando un poco, pero claro, cuando estamos hablando de 40 fotos, al final en algo nos vamos a repetir. Yo creo que no es inevitable. A ver, Frano, ya lo sabes, ofrezco mantenimiento web, ofrezco marketing online, crear campañas de publicidad para Facebook, por ejemplo. O sea, distintas cosas. En mi web lo tienen todo, es muy fácil. A ver, si quieres añadir vídeo, yo te aconsejo que pongas el vídeo. Ahí supongo que, dependiendo del tema, pues constructores que te permiten añadir el vídeo, una miniatura, y simplemente que tengan que darle el play, como verías un vídeo tú en YouTube antes de darle al play. Lo ves el tamaño con el que se va a reproducir y le das al play y ya está. Si entras en la web de lo que es el yo me quedo en casa.photography, yo he puesto los vídeos que al pulsar un botón se cargue el vídeo. Es decir, con un pop-up carga el vídeo. Entonces no molesta. Y cuando voy a tener, por ejemplo, tantos vídeos en una sola página, pues lo veía más práctico tener un botón que cuando lo pulses saliese el vídeo que tener todas las miniaturas de los vídeos. Claro, el problema del SEO, ¿vale? Es que Google no te dice exactamente qué es lo que hacen sus algoritmos, te da una idea, ¿vale? Y la mayoría de los SEOs lo que hacen es hacer pruebas, es decir, unos prueban una cosa, prueban otra, o incluso vas a ver SEOs que prueban una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa, para ver de todas las variables o todas las posibilidades cuáles son las que funcionan y las que no. Tú puedes tener, por ejemplo, un vídeo que se autoejecute, que a lo mejor en una web de menos importancia puede ser un aspecto negativo, pero si tu web tiene muchos enlaces entrantes, se te los nombran muchos sitios, ¿vale? Al final eso no afecta mucho. Es decir, al final son como, no sé, 200 variables que hay que tener en cuenta, y entre más tengas en cuenta, más posibilidades tienes de que rankees más arriba, ¿vale? Eso no quiere decir que vayas a tener que tener en cuenta las 200, porque es que no se puede. Es decir, muchas veces sería de locos centrarse en todo. Entonces, lo que esté en tu mano, te lo trabaja. A veces tienes que pelear un poco entre el diseño y la funcionalidad. Es decir, tú quieres un diseño que se te vean las fotos en grande y claro, sabes que eso al final va a ser que la página pese más, que cargue más lento, pero sabes también que al mismo tiempo el cliente cuando entre, ¿vale? Le va a impactar más. Entonces tú tienes que ponderar, decir, ¿qué me interesa más? Poner imágenes en grandes y que el cliente cuando las vea se quede impactado y guste más, porque hay páginas web de fotógrafos que las fotos son tan pequeñitas que a veces cuesta mucho verlas. O bien eso, que cuando tú estás, por ejemplo, esas imágenes después en el móvil, convendría que no se cargasen, que se cargasen las versiones más pequeñas para móvil, ¿vale? Entonces, no todos los temas lo permiten, no todos los constructores lo permiten, pero si encuentras uno que lo haga, sería lo ideal. Es decir, tener dos versiones, una versión para móvil con una foto pequeña, perdón, y una versión para escritorio con una foto grande, ¿vale? Sería una solución. Poner palabras claves en inglés, yo no lo aconsejo. Si tu público y tu contenido no está en inglés y tu público no es en inglés, yo no aconsejaría hacerlo. Por ejemplo, yo veo mucha gente que son fotógrafos españoles y que en lugar de ponerse, por ejemplo, Gustavo González Fotografía, me pongo Gustavo González Photography. A ver, Google entiende que photography significa lo mismo que fotografía, ¿vale? Pero probablemente si yo pongo fotografía, ¿vale? Estaré, digamos, ganando más puntos que si utilizo photography, ¿vale? Entonces yo prefiero todo siempre ponerlo en el idioma
en el que tú trabajes, en el que leen tus clientes, ¿vale? Y no mezclar. Si tienes una web que sea multilingüe, pues por supuesto, no mantengas las mismas palabras claves de las fotografías, por ejemplo, los metadatos de las fotografías en español para la versión en inglés, sino cada una con sus descripciones y sus textos alternativos en el idioma que corresponda. ¿Qué tengo aquí ahora? Comerciales hablando por aquí. A ver, ¿que WordPress ayuda más que otro sistema para posicionar? Pues, a ver, no tiene por qué. No por el hecho de tener WordPress vas a posicionarte mejor. Es decir, depende de muchos factores. Si tú metes WordPress, pero metes un tema que pesa muchísimo, que tiene mucho bloat, que se llama el código que no realmente no es funcional, pero que está ocupando espacio, no sé. No por el hecho de tener WordPress vas a posicionarte mejor. Pero si te quieres trabajar una web, quieres trabajar el SEO de una web, WordPress te va a dar muchísimas más opciones que las que te dé una empresa. Es lo mismo que hablábamos antes, es decir, dentro de una red social voy a hacer lo que me permita hacer la red social. Sin embargo, en WordPress, como tengo tantos plugins, ¿vale? Puedo, no sé, optar por muchísimas opciones diferentes, puedo probar con diferentes. Por ejemplo, antes estaba preguntando a alguien si hay alternativa al Yoast SEO. Sí, sí la hay muchísimas. Tienes, por ejemplo, creo que se llama el Rank Math o algo así, o Math Rank, que está muy bien. Hay gente que le gusta mucho. Yo he probado con ambos y me va bien. Es decir, no veo tampoco grandes diferencias. Es decir, a veces he cambiado de uno a otro y he tenido una subida y viceversa, he cambiado del otro a uno y lo mismo. Es decir, a veces a Google lo que le gusta simplemente es que haya cambios en tu web, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi web, la que ustedes vieron antes, que aparece tanto en los resultados locales como en imágenes, como en los resultados de la búsqueda orgánica, apenas tiene contenido. Es casi todo, está rankeada casi todo con SEO técnico. Es decir, yo he intentado esa web trabajarla lo máximo posible a nivel técnico, que ahora mismo, después de unos meses que no trabajo en ella, pues estará horrible, pero ya alcanzo, digamos, en su día una buena posición y se ha mantenido. Y una de las cosas que yo veía que funcionaba era hacer cambios. Es decir, yo ponía unos textos, al día siguiente los modificaba, a las 3 semanas los podía modificar y el hecho de tener, digamos, movimiento, de que la web cada vez que yo podía iba añadiendo contenido, hacía que la web fuera subiendo. Porque la web de la competencia está siempre igual. Entonces a Google lo que le interesa es que los resultados sean frescos, que haya, digamos, frescura en esos resultados. Entonces, trabajarte, por ejemplo, un texto después de haberlo publicado es una buena opción. Yo recomiendo, por ejemplo, si tienes un blog de varios años y tienes, por ejemplo, yo qué sé, imagínate un post de hace 3 años que tienes fotos que ni te gustan, ¿vale? Pero casualmente si buscas fotografía de embarazo, aparecen ahí tus fotos de embarazo y tú dices, esto ya no me representa, yo no quiero que la gente me conozca por esto, ¿vale? Entonces tú perfectamente puedes coger ese post, le cambias el título, le cambias el enlace, le cambias el contenido que tenga que ver con embarazo, por ejemplo, y añadas fotografías nuevas, ¿vale? Y lo que sí tienes que tener en cuenta es también con algún plugin que te permita hacer una redirección de la URL antigua a la nueva. Le vas a decir a Google que ya esta dirección ya no existe y que ahora es esta otra. Entonces, toda la importancia y el peso que tenía esa dirección en Google lo sigue manteniendo. Y si además el contenido es nuevo y es mejor, pues se va a reforzar, ¿vale? Entonces sería una manera de ir refrescando posts antiguos que no nos interese tener en la web, pero que nos dé, digamos, lástima quitarlos porque están bien posicionados. Con ir publicando posts en el blog, pues, a ver, ¿basta? Sí, puede bastar. Lo que pasa es que yo siempre aconsejo que tu web, toda la web, ¿vale? Que esté siempre en dinamismo, que sea siempre, que vaya variando. Que cambies fotos, por ejemplo, de portada, que cambies algún texto, que cambies frases, ese tipo de cositas, que son pequeños cambios que tú vayas a hacer, va a hacer que mejore.
Cambié mi dominio hace 2 años y tengo miedo de migrar por perder SEO. A ver, te refieres que compraste el dominio nuevo hace 2 años pero que no has migrado todavía, ¿vale? Entiendo que es eso. A ver, lo mismo que decía antes, si tú, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, coges la web, la copias o la clonas al nuevo dominio, ¿vale? Lo que tendrías que hacer en el dominio anterior, ¿vale? Hay un archivo que es dependiendo del tipo de servidor, es el htaccess, y en ese archivo se le puede poner un código, y ese código lo que le va a decir es todo lo que antes había en este dominio, ahora está en el otro. Manténme todo ese peso que tengo yo en Google, manténlo y dáselo al dominio nuevo, ¿vale? Si se hace bien, no tienes por qué perder. A ver, siempre que se hace un cambio vas a ver variaciones, ¿vale? Es decir, puede ser que subas, pero que sea simplemente algo momentáneo y a la semana vayas a bajar otra vez hasta que se estabilice, ¿vale? Pero no tendría que ser una pérdida muy grande solo por cambiar de servidor, no debería afectar. A ver, mira, lo ideal sería, me está preguntando a Typical Wedding, si el texto alternativo de las imágenes y el título debe ser el mismo. A ver, yo lo he hecho. Es decir, yo he cogido el nombre de archivo, el texto alternativo y el título y he puesto el mismo, ¿vale? Porque eso funciona, ¿vale? Pero no es lo mejor. Lo ideal sería que cada cosa fuese diferente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo subir 40 fotos y a lo mejor trabajar con algún plugin que de forma automática te convierta el título por ejemplo, el nombre de archivo en un título y un texto alternativo, que tener que hacerlo de forma manual. Si te lo quieres currar bien, hazlo de forma manual e intenta que sean diferentes, ¿vale? Dice, ¿qué blog recomiendas para WordPress? WordPress ya es un blog, no necesitas nada. Solamente necesitas crear una página, a esa página darle la característica de blog, que muestre las entradas y ya está, y a escribir entradas y ahí ya lo tienes. Otra cosa es que quieras darle un diseño y te recomendaría que usases algún tipo de constructor que te lo permitiese, pero WordPress en sí es un blog. Inicialmente era un blog, lo que pasa es que ha evolucionado tanto que ya se utiliza como creador de páginas web. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si ha habido alguna no la he visto. Sí. Pues bueno, lo que había dicho antes, si quieren optar a ganar el vale de 500 euros para el diseño de la web, no tienen más que entrar en mi cuenta de Instagram, darle a seguir, ir a mi web y en mi web poner sus datos en el newsletter y apuntarse. Y ya te digo, en una semanita o 2 semanas aproximadamente haré el sorteo, no lo sé exactamente. Que si conozco GoDaddy, claro, sí, lo conozco. Lo que pasa es que aquí en Europa no se usa tanto, porque no sé si tenía servidores en Ámsterdam, no sé también, pero yo no lo uso tanto. Sí he tenido clientes que lo usan, pero aquí, por ejemplo, para aconsejarte, yo te diría, dentro de España tienes Rayola Networks, tienes Web Empresa, que es muy bueno. Web Empresa es muy, muy, muy seguro, muy seguro. Lo que pasa es que también son muy tacaños, es decir, ofrecen muy poco espacio en comparación con la competencia. Luego tienes también Seret. Seret es término medio, bueno de precio y bueno, no es el mejor, pero bueno, es una buena alternativa. Luego tienes SiteGround, que también son bastante buenos. SiteGround no está hospedado en España, sino en los Países Bajos aquí, pero es uno de los mejores que me he encontrado. Alguna limitación en cuanto al tamaño de los buzones de correo, pero por lo demás, ningún problema. Ionos. A ver, ¿sabes lo que pasa con Ionos? Que en papel, es decir, lo que yo veo escrito está estupendo. Es decir, ofrece muchísimas cosas y a un precio estupendo. Pero, por ejemplo, yo que hago seguimiento de webs, de los tiempos de las caídas que tienen, la mayoría de las veces que experimentan caídas, Iono es de los peores. Es decir, no te lo recomiendo.
dentro de lo que hay muchísimas cosas muchísimas opciones para elegir y Onos no sería una de las que yo te aconsejaría. A ver, si quiero dar proyección internacional para un país concreto, ¿qué tener en cuenta? Bueno, a ver, sobre todo lo que explicó ayer Javier, es decir, si tú te vas a centrar en alguna zona concreta e intentar trabajar el SEO local. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, un dominio como el mío, que es .es, ¿vale? Ese dominio y yo quiero aparecer en las búsquedas de México, es que es imposible, o tendría que tener muchísima relevancia por parte de webs externas para que se me tuviese en cuenta, porque ya el hecho de que sea .es, ya le estoy diciendo a Google que mi intención es el público español. Entonces, rankear un .es fuera de España es muy complicado. Entonces, si tú te vas a un dominio que sea el de tu país, rankearlo fuera de tu país es muy complicado. Entonces, es mejor elegir un .net, un .com, un .photography, un no sé. Hay servidores que son, dominios que son generales, que no tienen nada que ver con la ubicación donde se encuentra, que van a ser mucho más fácil el rankear en otros países. Sí, a ver, hiciste el cálculo, yo doy el .com y el .es, pero, a ver, yo no te gestiono eso, yo te doy un precio aproximado, eso, digamos, es para que tú te hagas una idea de lo que te puede costar la web, ¿vale? Por supuesto, si estás en Argentina, píllate un .ar, es decir, yo no te voy a decir nunca compra un .es, ¿vale? Si tu mercado es en Argentina. Lo que pasa es que yo incluyo eso, ¿vale? Para que tú te hagas una idea de lo que te puede costar la web, ¿vale? Si no tienes web, no tienes idea de lo que te puede costar un dominio. Entonces con eso te haces una idea. A ver, en Estados Unidos, ya te digo que yo personalmente, de los que conozco SiteGround y está muy bien. Es decir, SiteGround para mí es de los mejores que hay. No, he tenido páginas hechas con GoDaddy, pero no me termina de convencer. Sin embargo, SiteGround no he tenido problemas. Y aparte es que el servicio técnico de SiteGround es que es magnífico. Es decir, yo soy una persona que duermo poco y a las 3 de la mañana les escribo y me contestan a los 10 minutos. ¿Sabes? Que eso también es de tener en cuenta. Ana Salto pregunta si comprar varios. No le veo sentido. No le veo sentido, salvo que tú te quieras dirigir a distintos públicos. Si tienes el .com, pues quédate con ese. No hace falta que compres el .es, que al final hay cientos de dominios. No vas a poder comprarlos todos. ¿Vale? No le veo sentido. Pero si tú quieres, por ejemplo, evitar que alguien lo compre, si tienes el .com y no quieres que en España nadie tenga el mismo nombre de tu empresa, pues sí, lo puedes comprar. Son a lo mejor 10-12 euros al año y ya lo mantienes, pero no es que sea algo que yo te recomiende. Es decir, lo puedes hacer por gusto, porque prefieres que no haya nadie que tenga el mismo dominio que tú aquí en España, pero no es algo que yo te diga te va a mejorar. No. Bueno, pues espero que la charla les haya sido de ayuda. Para cualquier cosa me escriben en privado y yo trataré de contestarles lo mejor que pueda. ¿Vale? Un besito a todos y espero que la cuarentena se les haga lo más corta posible. Vamos a ver si salimos adelante todos y un beso grande. Hasta luego.